Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. En el día de hoy continuaremos con nuestra clase de reparación de electrodomésticos resistivos y abordaremos la temática de soldadura de uniones y empalmes soldados. Comencemos. La soldadura es una operación de importancia vital en lo que respecta a la reparación de electrodomésticos. Dado que se trata de una habilidad manual, con la práctica puede llegar a dominarse. Pero, no obstante, de poco servirá la práctica si no se conoce a la perfección su fundamento. En el proceso de soldadura se emplea calor para fundir una aleación de estaño y plomo, que se aplica a piezas metálicas con el propósito de unirlas. Tanto la aleación que se llama suelda como el material a soldar deben calentarse a una temperatura tal que facilite la fluidificación de la suelda. Si la suelda o el material se calientan insuficientemente, resultarán uniones soldadas frías, que carecerán de las resistencias mecánicas y de la conductividad eléctrica requeridas. Por otra parte, si se sobrepasa la temperatura de fluidificación de la suelda, probablemente se cause el deterioro de las piezas a soldar. Existen numerosos tipos de suelda, cada uno de los cuales posee su propio punto de fusión o fluidificación. Para soldar debe elegirse una suelda que se fluidifique a una temperatura suficientemente baja para que no estropee la pieza a soldar ni las piezas o componentes y materiales que se hallen en las proximidades. El tiempo que puede permanecer una pieza o componente en estado de alta temperatura es casi tan importante como la misma temperatura, pues en un electrodoméstico los aisladores y otras sustancias son susceptibles de estropearse por el calor y por ello se exponen a temperatura excesivamente elevada, incluso brevemente, como si se exponen a temperaturas menos drásticas, pero durante tiempo prolongado. Las limitaciones de tiempo y temperatura dependen de muchos factores: la clase y cantidad de metal que interviene, el estado de limpieza, la capacidad del material para soportar el calor y las características de transmisión y disipación del calor en las zonas circundantes. Sueldas. Las tres calidades de sueldas generalmente utilizadas para trabajar en electrodomésticos son 40-60, 50-50 y 60-40. La primera cifra de cada pareja representa el porcentaje de estaño y la segunda el del plomo. Cuanto mayor sea el contenido de plomo, tanto menor es la temperatura de fusión. Asimismo, cuanto mayor sea el contenido de estaño, cuanto mejor fluya la suelda y menor es el tiempo de endurecimiento, y en general más fácil resulta conseguir buena soldadura. Además de suelda se necesita el fundente, cuya misión es eliminar las oxidaciones en los metales que se unen. De lo contrario, los metales no podrán fundirse entre sí. El fundente permite a la suelda fundida limpiar los metales para que la misma pueda adherirse. Hay dos tipos de fundente para la soldadura: el fundente ácido y el de colofonio. El fundente de ácido resulta más activo como limpiador, pero es corrosivo. El fundente de colofonio se emplea siempre en los trabajos de soldadura ligeros, tales como empalme de cable. Generalmente, el fundente de colofonio suele encontrarse en el núcleo hueco del alambre de suelda, por lo que no se precisa fundente por separado. Esta suelda con núcleo de colofonio es el tipo de uso general en electricidad y en electrónica. Debe de tenerse en cuenta que el empleo de fundente no sustituye a la limpieza previa de los metales a soldar, que deben encontrarse limpios hasta brillar para que la suelda se adhiera a ello. Operaciones de soldadura. Para que una soldadura resulte eficaz y utilizable es necesaria la limpieza. La suelda no se adhiere a la suciedad ni a la grasa o superficies oxidadas con una capa de óxido. Cuando se calientan, los metales tienden a oxidarse rápidamente y el óxido debe eliminarse antes de soldar. Los óxidos, el orín y la suciedad pueden eliminarse raspando o cortando con un abrasivo o por procedimientos químicos. La grasa debe eliminarse inmediatamente antes de empezar a soldar.
Por estañado se entiende a la colocación de una capa ligera de suelda sobre el material a soldar. Normalmente las piezas a soldar se estañan antes de establecer la unión física entre ellas. Una vez que la superficie a estañar se encuentra convenientemente limpia, sobre ella puede extenderse una capa fina y uniforme de fundente para evitar su oxidación, mientras la pieza se calienta a la temperatura de soldadura. Habitualmente se prefiere la suelda con núcleo de colofonia para trabajar en electrodoméstico, pero en su lugar puede emplearse fundente separado. En la fabricación de cables se emplea mucho el fundente de colofonia separado para estañar los hilos conductores. El estañado de un hilo conductor debe extenderse solo lo suficiente para aprovechar la profundidad del terminal o receptáculo o el borne. El estañado o soldadura de conductores sometidos a flexión produce la rigidez de estos y puede hacer que se rompan. En la práctica, las superficies estañadas deben de conformarse y acoplarse y luego unirse físicamente de modo que establezcan un buen contacto eléctrico y mecánico. Ambas superficies deben de mantenerse inmóviles, sin que exista movimiento relativo de los componentes. De lo contrario, probablemente resultará una soldadura de mala calidad. Recuérdese también que, al formar el lazo con un conductor estañado bajo la cabeza de un tornillo de sujeción, no es buena práctica solapar el extremo libre sobre el mismo conductor, pues un doblez no plana así con un conductor estañado. No cederá al apretar el tornillo y el conductor no se adaptará a la cabeza de este último. Conexiones soldadas. Durante años en los talleres de reparación de electrodomésticos se han mantenido frecuentes controversias acerca del procedimiento correcto para hacer conexiones soldadas a terminales y bornes de tornillo. Un bando sostiene que es necesario arrollar firmemente el hilo conductor alrededor del terminal, a objeto de conseguir la sujeción y resistencia mecánica máxima. El otro bando aduce que un arrollamiento excesivo de los hilos da por resultado el aumento de la cantidad de calor necesaria, mayores tensiones mecánicas sobre los componentes, mayores dificultades de inspección ocular, así como de armado y desarmado, y mayor peligro de rotura de componentes y terminales al desoldar. Ambos razonamientos tienen sus méritos, pero al soldar debe de tenerse en cuenta que un arrollado insuficiente puede dar por resultado uniones soldadas de mala calidad, a consecuencia del movimiento del hilo conductor durante la misma operación de soldar. Tras mucho investigar, la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos recomiendan las uniones que se ilustran en la figura 1.11 que tenemos aquí a la par. Habitualmente se recomienda arrollamientos entre 3/8 y 3/4 de vuelta para que no se precise sujetar la unión durante la aplicación y enfriamiento de la suelda. Al soldar se calentará la superficie a unir solo hasta temperatura de fluidificación de la suelda o un poco por encima. La aplicación de calor se vigilará cuidadosamente para evitar el deterioro de los componentes del conjunto. Del aislamiento o materiales vecinos, seguidamente se aplicará suelda a la zona caliente, solo en la cantidad necesaria para conseguir una unión satisfactoria. Se evitará también filetes y glóbulos gruesos. En la figura 1.12 se indican los modos correctos e incorrectos de soldar. La suelda no debe fundirse con la punta del soldador y dejar que fluya sobre la unión. En vez de ello debe calentarse la unión y aplicar a ella la suelda. Cuando la unión se encuentre suficientemente caliente, la suelda fluirá suavemente. Una temperatura excesiva tiende a quemar el fundente, obstaculizando la operación. Para que una unión soldada se enfríe no hay que aplicar líquido, pues si se emplean las herramientas y el método de soldar adecuado, las uniones no se calientan hasta el punto de necesitar un enfriamiento forzado.
Si por cualquier causa no se consigue inicialmente una unión satisfactoria, se deshará esta, se limpiará la superficie eliminando la suelda sobrante y se repetirán todas las operaciones salvo el estañado. Una vez fría la unión, se eliminarán todos los residuos de fundente puesto. Si quedan en la superficie de algún contacto eléctrico, pueden recoger suciedad y favorecer posteriormente la formación de arcos. Esta limpieza es necesaria, aun cuando se emplee suelda con núcleo de colofonia. No hay que soldar o desoldar nunca con los aparatos enchufados a la red, o mientras se comprueben sus circuitos. Antes de soldar se descargarán siempre todos los condensadores. Terminales soldados. Además de unirse o empalmarse entre ellos, muchas veces los conductores se conectan a otros elementos, tales como motores o conmutadores, dado que una conexión como esto es el punto donde acaba un trozo de conductores. Estas conexiones reciben el nombre de terminales. También se llaman bornes. En algunos casos es aceptable doblar el extremo del conductor en forma de ojal y colocarlo en torno a un borne. Cuando se emplee un tornillo de montaje, la rosca se pasará por el ojal. La punta del conductor que forma el ojal ha de doblarse como se muestra en la figura 1.14 que tenemos aquí a la par. Obsérvese que el cable se tensa en torno al borne a la vez que se aprieta el tornillo o la tuerca. A veces este procedimiento de conexión no es aconsejable cuando el diseño impone condiciones más estrictas. Las conexiones de terminales se efectúan mediante unos elementos metálicos llamados orejetas. De esta existen numerosos tamaños y formas, pero todas responden básicamente al tipo representado en la figura siguiente. Las orejetas de todos los tipos están dotadas de un barrilete o un manguito, acuñado, engarzado o soldado al conductor. Poseen asimismo una lengüeta con un orificio o ranura que recibe el borne o tornillo. Para soldar una orejeta a un conductor, primero se estaña el interior del barrilete y se descorteza y estaña la punta del conductor. Luego se inserta este en la orejeta previamente calentada. Una vez montado, el aislante del conductor debe estar a tope con el barrilete de modo que el conductor no pueda quedar expuesto al aire. Pueden dejar sus dudas e interrogantes abajo en la caja de comentarios. Esto es todo por hoy. Nos veremos en la próxima clase y hasta la próxima.